Ok. Entonces, nos habíamos quedado en el capítulo 23 de Mateo y habíamos llegado hasta el versículo 12, ¿cierto? Entonces, habíamos anunciado algunas cosas, digamos, ¿no es cierto? Respecto de, bueno, la semana pasada habíamos leído todo el capítulo 23 de Mateo y habíamos visto hasta la primera parte que tiene que ver con esto de, eh, de la condición que tenían los fariseos y los escribas, ¿no es cierto? De ser de que no, de que más bien hacían las cosas para ser vistos, ¿no es cierto? Pero revisando de vuelta un ratito, me di cuenta que podemos encontrar un patrón, digamos, al que se ajustaría de alguna manera a todo lo que sigue en el discurso, ¿ya? Entonces les voy a compartir la pantalla nada más para que podamos ver esto, ¿sí? Entonces, resulta, ahora sí estamos viendo la pantalla, ¿no es cierto? La pizarra. Entonces, resulta que el asunto de todo está en prestarle mucha atención al versículo 3, 4 y 5. Entonces, la primera parte decía, todo lo que les digan que hagan, que dice, vigilen, ¿no es cierto? Eso era lo que habíamos visto la anterior semana, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, permítame nomás, ahora sí. Entonces decía, todo lo que les digan que hagan, vigilen. Ok, entonces esa es la premisa, digamos, general de todo. Ok, y aquí va a decir parte de todo esto de aquello que dicen que hagan. Ok, entonces la primera cosa que dice, no conforme a sus obras, o sea, dice, no hagan conforme a sus obras. ¿De qué dice? Porque dicen y no hacen. ¿Ya? Esto lo voy a poner con otro color para diferenciarle. Voy a poner con verde de pronto. Después, otra cosa que dice, atan cargas pesadas, ¿no es cierto? Y las ponen, eso de difíciles de llevar está añadido, ¿ya? Entonces solamente es, atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres. Sobre los hombros de los hombres. ¿Ok? Esta es la segunda parte. La tercera, ¿qué más dice ahí mismo? Pero ellos ni con un dedo suyo, ¿no es cierto? Ni con un dedo suyo quieren moverlas. ¿De acuerdo? Vamos hasta ahí, ¿no es cierto? Y aquí dice otra, sino que, ¿qué dice? Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. De acuerdo. Entonces, fíjense. Si tomamos estas premisas nomás así, como punto de partida, digamos, que ya lo vimos la anterior semana, pero quisiera recalcarlo un poquito. Si nada más repasamos estas 5 cosas, o 4, o sea, una y 4, ¿no es cierto? La una de todo lo que les digan que hagan, vigílenlo, ¿no es cierto? Y después vemos las otras 4 que acabo de poner ahí en verde, resulta que eso es una buena forma de resumir lo que está fallando. Pero resulta que ya vamos a ver en alguna especie de mitad, ¿ya? En una sección, por así decirlo, de todo este capítulo, está a dónde tiene que dirigirse, a dónde se dirige en realidad toda esta, por así decirlo, crítica, esta denuncia, como decíamos que la semana pasada, ¿se acuerdan? Esta profecía que el Señor está haciendo en cuanto a como exhortación, si se quiere, denuncia, llamado de atención, ¿ya? Exposición de todas estas personas, ¿ok? Perdón. Entonces, estas son las premisas. Y nada más quisiera que veamos algunas cosas, ¿ya? Porque aquí el énfasis está en esto. A ver, si ponemos solo aquí y si nos dedicamos un ratito aquí a repasar esto y a refrescarlo, después se nos va a hacer muchísimo más fácil lo que sigue. Entonces, fíjense, aquí las palabras que quisiera que resaltemos son estas. No conforme a sus obras, o sea, las obras de ellos, ¿no es cierto? Porque les voy a poner con otro color para que se diferencie, porque dicen, ¿no es cierto? Y de pronto con otro color para que también resalte, va a ser este, y no hace. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay como 3 conceptos ahí. Entonces, el primero es el que hay que fijarse en las obras que ellos hacen.
Porque por un lado dicen, pero no hacen. Entonces, si se fijan, aquí resulta que va a haber un patrón. Va a haber un patrón. Si a esto le llamamos a lo rosadito, ¿no es cierto? Le llamamos A, ¿no es cierto? Voy a ponerle con otro color para que resalte. Si eso le llamamos B, y al no hacen, al A, perdón, y al otro le llamamos B, como para diferenciarlo, se ve una cuestión como causal, ¿no es cierto? O sea, dicen, pero no hacen, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, sí, sí me explico, o estoy hablando en otro idioma. ¿Sí? O sea, este es el patrón que se va a seguir. Dicen una cosa, pero no hacen. Ah, pasa esto, pero después no algo. ¿Ya? O sea, algo, o sea, dice algo que deberían hacer, pero al final no terminan así. ¿Ok? O alguna cosa así. Entonces, fíjense. Si vemos aquí, ya tenemos la primera. ¿Qué dicen? Fíjense. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿No es cierto? Entonces, ¿esto a qué correspondería? ¿A qué correspondería? Todo esto sería una especie de parte A ahí. Es con el otro color. Es a la enseñanza de ellos, a tan carga. Sí, pero digamos en este esquema. Ah, A la sería parte A. A la A. ¿no es cierto? Y la diagonal A la B, a la B, ujú. ¿no es cierto? ni Pero con los dedos no quieren moverlo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este es el esquema que se va a repetir en todo el discurso. Hay algo que ellos de alguna manera hacen, pero después terminan haciendo o no haciendo algún otro aspecto que está muy relacionado con eso. ¿Sí? Ese es el esquema de todo. Por eso es que, digamos, lo que aquí se va a ver es este esquema. Sí, quisiera que lo captemos bastante. Sí, Ela, muy bien. Ok, entonces dice, entonces, hay una cuestión con estas personas, que en sus obras, ¿no es cierto?, hay incongruencia, ¿ya? O hay incoherencia, digamos, hay un conflicto de que no se sigue las cosas, de que no hay, sí, congruencia creo que sería, o sea, no se corresponde entre lo que dicen y lo que hacen, ¿ya? Que básicamente, dicho de otra manera, sería, no hay una concordancia entre lo que se plantea, ¿ya? Entre lo que se proponen y lo que terminan haciendo, ¿ya? Entonces es como que hay una discrepancia, o sea, no cuadra, no se coordina entre la intención y la acción, ¿ya? Eso es una cosa, entonces fíjense, podemos ponerlo así. Entonces, ¿de qué se está acusando aquí? Voy a poner un cafecito para diferenciar, que habría una discrepancia entre las intenciones y las acciones, ¿sí? De eso va todo esto, ¿vale? Y después en el centro del discurso, en una mitad del discurso, va a decirnos cuál es la solución para esto. Entonces, como ya nos ha dicho que todo este tema se va a tratar de discrepancias entre las intenciones y las acciones, ¿no es cierto? Pues vamos a ver algunos ejemplos de todo esto y vamos a ver algunos tipos de. Entonces, fíjense, del versículo 5, por ejemplo, del 5 al 12 que leímos la semana pasada, ¿qué mal se puede ver ahí? Digamos, ¿qué intención hay y qué terminan haciendo? Ya como para analizarle desde esa manera. ¿Ya? Si desea alguien, de pronto le puedo pedir que pueda leer de nuevo del 5 al 12 de Mateo 23 y prestemos mucha atención para ver en este esquema, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo, cuál era la intención y después cuál era la acción? O sea, ¿y qué pasó ahí? ¿Sí? No sé si me explico. Y hagamos este ejercicio, ¿vale? Como les digo, del 5 al 12 la semana pasada ya vimos. Entonces, ¿quién se anima a leer? Y después lo vamos a Yo te analizar. ayudo. ¿Puedo leer? Sí, por favor, gracias. Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos.
y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, muchas gracias, Mimi. Entonces, fíjense, antes de la que les decía esta, aquí encontramos un tipo, ¿ya? Y para aprovechar el tiempo. Aquí lo que se encuentra es una discrepancia más bien entre las intenciones de ellos y las bíblicas, ¿ya? ¿Cuáles eran las intenciones? ¿Cuál era la intención de aquí? Y ya nos dice en el versículo 5. ¿Cuál era la intención de ellos? Que los hombres les vean. Entonces, fíjense, aquí pasa a segundo plano lo que hacen, ¿no es cierto? Aquí, más bien lo que el Señor, digamos, juzga o discierne y nos enseña a ver es las intenciones, ¿ya? Porque cualquier persona diría que qué bestia, qué piadosos, qué fieles, ¿no? O sea, wow, ¿no? Que cómo llegan sus tzitzits, cómo llevan sus flecos, cómo oran, ¿no es cierto? Cómo prefieren estar adelante, que les saluden en las plazas, o sea, actos como de piedad, ¿no es cierto? Pero la intención de eso no es agradar al Señor o un acto honesto de pureza, de santidad, sino que la gente les vea. ¿Ok? Entonces eso demuestra una discrepancia, o sea, no hay concordancia, ¿ya? No cuadran, no se correlacionan, ¿no es cierto? Las intenciones de ellos con las bíblicas, ¿ya? Entonces simplemente están desenfocados, ¿sí? Simplemente han entendido algo de la Biblia, pero, o sea, leyeron la Biblia, pero no entendieron bien las cosas. Ya, eso por un lado, que ya lo vimos la anterior semana, que tiene que ver, como decíamos aquí, que la enseñanza ya para nosotros es lo que dice ahí, lo que dice el versículo, en el versículo 12, que cita el proverbio. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, así de manera muy sencilla. Y pone algunos ejemplos, el tema de las filacterias, de estas cosas más visibles. ¿Ya? Y eso ya lo vimos. Entonces, nada más quería replicar, digamos, eh, este esquemita de aquí para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ahora, nada más le voy a cambiar de orden para que veamos cómo va apareciendo. Entonces, discrepancia, perdón, entre las intenciones de ellos y las bíblicas. Y después vamos a ver ahora sí las discrepancias entre las intenciones y las acciones. ¿Ok? Entonces, fíjense, a continuación, el versículo 13 dice lo siguiente, ¿ya? Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis de entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, y más bien dicho, el 14 parece estar añadido, ¿ya? Dicho de otra manera, no en todas las versiones aparece. Sí, así que de las casas de las viudas y las largas oraciones parece estar añadido. Así que por ahora no le voy a leer, ¿ya? Entonces el 13 me salto al 15. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del Gehenna, dice ahí, que vosotros. Hay de ustedes, guías de ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Ciegos, esa parte de necios está añadida en el 19, solo dice ciegos. Ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Sí, hasta ahí. Entonces, fíjense, aquí en todo esto, ¿qué hemos visto? También, si ustedes se fijan, se sigue este esquema de, hay algo que hacen, pero por alguna razón lo hacen mal, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí hay una cosa que parecería discrepante, ¿no es cierto? Eh, con lo que decíamos, con lo que dice arriba.
La acusación es dicen y no hacen. Pero resulta que acá en realidad sí están haciendo cosas. ¿Sí me explico? O sea, a veces y a veces por este versículo se pensaría o se tiende a pensar que los fariseos en realidad eran como que una especie de nada más de jueces, ¿no? Que mandaban un montón de disposiciones, de interpretaciones y que mandaban a la gente, ¿no es cierto? Y que ellos no hacían nada. Pero si ustedes se fijan, resulta que aquí todo lo que les acusa el Señor no es de lo que ellos mandaban a hacer, sino de todo lo que ellos hacían y que de alguna manera lo hacían mal. Entonces, fíjense, ese es el asunto. Lo que, digamos así, básicamente aquí se podría, digamos, concluir que hacer mal, ¿no es cierto?, implica o es una forma, perdón, o sería casi equivalente a no hacer, ¿vale? Entonces, fíjense, hacer mal es casi lo mismo que no hacer, ¿de acuerdo? Por eso es que el versículo eh, 4, cuando dice atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo suyo quieren moverlas, quiere decir precisamente eso. Por un lado dicen, pero cuando ni con el dedo suyo quieren moverlas, este versículo es lo que precisamente, como les decía, si nos ponemos un poco más acuciosos, resulta que no tiene mucha concordancia con lo que dice después, porque les está acusando de que dicen y no hacen, pero después les comienza a decir todo lo que dicen, todo lo que dicen y hacen, pero que eso está mal. Entonces, ¿qué mismo? ¿Hacen o no hacen? ¿No es cierto? Porque el Señor Jesús, no sé si me está diciendo bolas, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que al inicio del capítulo, el Señor Jesús les dice, como que les acusa, como hemos dicho, el Señor Jesús les acusa, o parece que les acusa de decir, se propone, o sea, se ponen solamente a decir qué se tiene que hacer, pero a la hora de hacerlo no lo hacen. Pero si comenzamos a leer todo, resulta que en realidad no les dice, no hacen esto, esto y esto y esto, sino que más bien lo que les comienza a denunciar es todo lo que ellos hacen, pero que todo lo que ellos hacen está mal. Entonces, por eso les decía, entonces no se puede concluir así nomás de que, dicho de otra manera, los fariseos eran unos autoritarios, ¿no? Ya que solamente mandaban y ellos no hacían nada. No, lo que les está acusando el Señor Jesús es que todo lo que hacían y lo que interpretaban y demás lo hacían mal y eso equivalía a decir que no lo hacían. ¿Ya? Es como decir, si a mí me mandan a hacer un pan, ya si yo tengo que hacer un pan y termino haciendo una pizza, ya no hice pan. ¿Me explico? Alguien podrá decir, sí, sí, pero hice, pero no, en realidad no se hizo. ¿Ya? Esa es como la lógica que está detrás de esto. ¿Ya? Podríamos hacer un montón de ejemplos. Si es que alguien me manda a hacer, yo qué sé, si es que alguien me manda a hacer, no sé, por poner otra cosa, un informe sobre las actividades semanales. Ya supongamos que estamos en teletrabajo. Me mandan a hacer un informe de las actividades semanales. Y yo termino haciendo un informe no sé, de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y presento eso, resulta que me dirán, no hiciste, lo que hiciste, hiciste mal, pero en realidad no hiciste, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero decir. Entonces en ese sentido podemos entender esto. De otra manera es lo que dicen, lo que está pintado acá, atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, ¿ya? Es lo mismo decir, dice, que como bien anticipaba mi papá, es precisamente atan cargas pesadas y la palabra carga siempre está relacionado con enseñanza, ¿ya? Con enseñanza o con trabajo, con una obra. Entonces, ponen obras, bueno, como lo que le decía, ponen obras pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos al momento de moverlas no pueden, no quieren, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que pasa es eso, o sea, y es lo que equivale a no hacer. O sea, que cuando se pone una carga pesada, o sea, una interpretación, un mandamiento, una enseñanza muy difícil, o sea, complicada de hacer, resulta que después no se quiere hacer eso que uno mandó a hacer. O sea, en el sentido no es que no quiere, sino que no tiene un objetivo fijo, porque de hecho ahí el verbo que aparece es del verbo telos, de donde viene el teleología o tal, que es el objetivo. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que cuando dice, pero ellos ni con un dedo suyo quieren moverlas, es decir, que ellos no tienen ni siquiera una mínima intención, o sea, no tienen un objetivo para activar eso, para poner en marcha eso. Entonces, el objetivo de ellos es poner cargas,
¿ya? Pero al momento de que eso marche, de que eso corra, de que eso fluya, de que eso sirva para algo, no hay nada. Y eso es lo que le está diciendo aquí el Señor, ¿ya? Que es lo que decíamos, hay una discrepancia entre las intenciones y las acciones, hay una discrepancia entre las intenciones de ellos y las Biblias, ¿ya? Y de eso va todo esto. Entonces, por eso es que al principio dice, bueno, ¿cómo es eso de que tienen que hacer? Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿los tzitzit son mandamiento? Pues sí, sí, claro que son un mandamiento, pero resulta que como ellos pusieron respecto del tzitzit una carga pesada, ¿ya? O sea, porque el asunto no es atar cargas, ¿ya? Por así decirlo, los mandamientos en algún sentido son cargas, son trabajos que tenemos que hacer, son encargos, como ya hemos dicho muy bien, ¿ya? Son encargos, son cargas, son trabajos, son labores que tenemos que hacer, pero nunca fueron pesadas, ¿ya? Los mandamientos no son pesados, no son pesados, y eso lo dice el Señor Jesús, ¿no? Mi yugo es fácil y demás, ligera mi carga, ¿se dan cuenta? Ligera mi carga. Entonces los hombres, los fariseos en esta época ponían cargas pesadas. Entonces, resulta que cuando se pone una carga pesada, pues después de eso no fluye. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, como les decía el ejemplo, entonces si el tzitzit, el mandamiento es hágase un tzitzit, ¿no es cierto? Y a eso le ponemos una interpretación pesada, complicada, difícil de conseguir, como por ejemplo, según se sabe, se complicaron mucho una parte del pueblo judío se complicó porque llegaron a decir, bueno, dice que se haga con un hilo de azul. Y ahora, ¿qué tono? ¿Ya? Entonces, ¿qué tono? Entonces fueron algunos a decir, bueno, es que el tono que se extraía de esa época era uno propio que se extraía con los materiales que había en esa época, que básicamente se extraía a partir de algunos moluscos, ¿ya? Y se sacaba el tinte y con eso se pintaba, entonces era un azul distinto al que nosotros podemos encontrar en las tiendas de hilos. Entonces decían, es de ese azul. Entonces algunos dijeron, pero ¿y si no es de ese? Y si no tengo de ese, en mi ciudad no hay de ese azul, o si es que por último ahora los tonos ya no se sacan de eso, sino de otros lados. Entonces me explico, se dan cuenta a dónde lleva una carga pesada, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando ya se supone que tienen que ponerse a mover eso, que se active, desde el moverlas, ¿no es cierto? El activarlas, resulta que después ya no hay objetivo para moverlas. Entonces se encuentra con una montaña ahí que no corre. Parecía que encontraron luz, pero en realidad se toparon con una piedra y que en el zapato, digamos, sino que no les permite caminar, que no fluye. Entonces lo que terminan es más bien desdibujando el mandamiento. Entonces, por ejemplo, muchos, alguna comunidad judía, lo que hacen es no poner el hilo de azul, ¿ya? Porque es que no hay el tono de azul del que dice en la Biblia, supuestamente. No hay el tono de azul, entonces se hacen un tzitzit blanco, ¿ya? Entonces, fíjense, pero resulta que eso nunca la Biblia me dice eso, ¿no? Nunca, o sea, dice azul, pero nunca me dice de qué viene, del molusco, tal o cual. No, ahora vaya a ver usted qué especie de molusco sea y todo lo demás. Eso es a lo que me refiero, ¿ya? Exacto, y todo lo demás. Entonces, fíjense que es de ese tipo de cosas. Lo mismo de las filacterias, ¿no? Esas cosas que se ponían y todo lo demás. Ya, entonces, lo que quiero decir es, con estos ejemplos se ve que había una discrepancia, por eso digo, no cuajaba, no había intención, no había un real objetivo al momento de hacer eso. O sea, tal vez la intención era ser más santos, ser más justos, pero en realidad lo que terminaba eso era en ser cargoso, literalmente poner una carga exagerada en la gente y ya, ¿vale? Entonces ahora, si volvemos a este tema del versículo 13, ¿ya? Que me hice un poco de lío en antes, y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿no es cierto? Les dice, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ni dejan entrar, básicamente. Ni entran ni dejan entrar. Entonces, fíjense, aquí hay un conjunto de elementos de eso, de ellos. Entonces, primero le dicen, cierran el reino de los cielos porque ni entran ni dejan entrar. Y esto de cierran se puede entender en el sentido de que precisamente impiden el paso, pero en el contexto, o sea, es como que cierran el paso, ¿cómo dicen? Cierran el reino delante de los hombres, ¿no es cierto? Era porque en esa época le intentaban desprestigiar al Señor Jesús. Ya, en ese sentido cierran el reino de los cielos. O sea, le hacen callar, por así decirlo. ¿Ya? Le cierran, le callan el reino de los cielos y con eso ni ellos entran, ni a los que están entrando les dejan entrar. ¿Sí?
Entonces, es lo mismo que no comen ni dejan comer, como se suele decir ahora, ¿ya? Por otro lado, en el 15 dice, porque recorren mar y tierra para ser prosélito, pero cuando ya lo alcanzan, después resulta que lo hacen doble hijo del Gena, ¿no? Del Gena de la condenación. Otra vez, si alguno jura por el templo, y después aquí les pone un tema de interpretación. Ahora bien, como les decía, aquí se puede igualmente ver cuestiones de estas, como les decía, A y B, ¿no es cierto? Entonces, cierran el reino de los cielos, por lo tanto, no dejan, no entran ni dejan entrar. Por otro lado, hacen un prosélito, ¿no es cierto? Pero después, cuando ya lo logran, no lo hacen dos veces hijo del infierno. Después, resulta que tienen unos problemas de interpretación. El que jura por el templo versus el que jura por el oro, el que jura por el altar versus el que jura por la ofrenda, ¿no es cierto? Y resulta que el resultado de esas interpretaciones, pues lo hacía mal, ¿ya? Ahora bien, lo que se ve primero de esto de que ni entran ni dejan entrar y que le hacen dos veces más hijo del infierno, es otra vez de esta causalidad que se ve, lo que quiero decir es, aquí hay igual esta causalidad entre A y B, ¿ya? Y entre discrepancia de las intenciones y las acciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí les dice, ¿cuál es el asunto, por ejemplo? ¿Cuál sería la intención, si nos pusiéramos a pensar un ratito, en que hagan callar al reino de los cielos, que en este caso el reino de los cielos es él? Entonces, de pocas palabras, me dice, a mí me cierran el paso, ¿ya? Y eso, ¿cuál intención hay ahí? Quizá, viéndole del lado bueno, sería callar a alguien que no tiene una educación formal, porque hay que decirlo así. El Señor Jesús en la época no tuvo una educación formal, no es que estudiara los pies de algún maestro y nada por el estilo. Entonces, por un lado, así que alguien sin educación formal, por así decirlo, comience a hablar y enseñar y jale gente, ¿no es cierto? Pues podría ser un problema. ¿Ya? Podría ser un problema, entendible, ¿de acuerdo? Pero resulta que ellos, por todo lo que hemos visto en el Evangelio, que no le reconocían al Señor y demás, en realidad causaron un problema mayor. ¿De acuerdo? Entonces había un problema entre las intenciones y las acciones. Entonces la intención era buena, por así decirlo. Pero ya con lo que terminaban haciendo y porque no consideraban todo el contexto, pues se equivocaban tremendamente. Lo mismo lo que dice en el 15. Recorren mar y tierra por hacer un prosélito, ¿ya? Y esto, por ejemplo, incluso digamos que tal vez la intención de hacer un prosélito, que básicamente un prosélito viene siendo lo que sería de convertir a alguien, ¿no es cierto? Entonces, primero que aquí, digamos, en realidad son acciones un poco mal hechas, digamos, porque si es que ya hay que recorrer cielo y tierra por hacer un prosélito, es que, no sé, hay que plantearse las cosas, ¿ya? Porque es como decir, ustedes gastan un montón de recursos para algo muy poco, para algo muy escaso. Entonces, en todo caso, suponiendo que sea la intención ganar un prosélito y que se invierte un montón de cosas y se lo logra, resulta que después del resultado es que la persona no aproveche nada, ¿no? Y si más bien sea más condenado que ellos mismos, ¿ya? Entonces, bueno, para no hacernos mucho lío, lo que aquí se ve es esto que les digo, ¿ya? Discrepancia entre las intenciones, entre acciones, o sea, es un lío total, ¿sí? Es un lío total. Después, en el versículo 16, 17, ¿no es cierto? Hasta el 22, resulta que tienen también problemas interpretativos, o sea, problemas de interpretación de la Biblia, ¿ya? Entonces, otro problema que tienen, ¿ya? Es problemas de interpretación, por así decirlo, interpretación de la Biblia, ¿ya? De la Biblia. ¿Y esto de dónde? Si se quiere, derivados de las cargas pesadas que ellos mismos se pusieron, de las cargas pesadas. ¿Ya? Entonces, por eso es que les dice, ustedes tanto se andan preocupando de sus propias cosas que después se encuentran con este tipo de incoherencias. Ustedes dicen, bueno, se preguntan el tema de jurar, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué puedo jurar? ¿Por qué no puedo? ¿Por el templo? Sí, sí puedes. Y por el oro del templo, no, no, ahí sí ya no. ¿Ya? Entonces, o ¿por qué puedes jurar? ¿Puedes jurar por el altar? Sí, sí puedes. ¿Y por el sacrificio? No, por ese no. Entonces me explico. O sea, lo que quiere decir aquí, más allá de la veracidad, digamos, de la veracidad, de que realmente hayan existido estas interpretaciones, porque no lo pude corroborar, pero más allá de eso, lo que está diciendo es que hay problemas de interpretación, problemas de enfoque, una vez más. Hay problemas de enfoque. Por eso la pregunta, ¿cuál es mayor? Por último, ¿ya? ¿Cuál es mayor? Entonces,
lo que podemos ver en todo esto hasta aquí es un problema de enfoque. No se tiene muy claro o no tenían claro el objetivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay que preguntarnos una vez más lo que decía en su momento, nos preguntó la semana pasada Anita, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué les habla aquí a los fariseos y a los escribas? Y resulta que ellos eran, como les decíamos la anterior semana, ellos eran los encargados, digamos, o los que tenían en su dominio, ¿vale? El ámbito de la enseñanza a la gente, básicamente. Ya tenían el hábito de la enseñanza, no se hacía mucho en el templo, sino más bien en las sinagogas, que eran básicamente de los fariseos. ¿Ya? Entonces, como ellos tenían esta influencia muy grande en el pueblo de enseñanza, de marcar el ritmo de estudio y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tenían una gran influencia en el pueblo, ¿ya? Y por lo tanto eran reconocidos como gente importante o sobresaliente, por así decirlo, o sobresaliente en el sentido de que se distinguía de las demás personas. Por ser más estudiosos de la palabra, conocer más, estaban en capacidad de ejecutar mejor la palabra, se entendería, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí el Señor le está diciendo, no, no, resulta que ustedes pueden haber invertido todo el tiempo, incluso dinero, en todos sus estudios, en todas sus cosas, pero resulta que han perdido el enfoque, han perdido el enfoque. ¿Para qué se gastan un montón de cosas si el enfoque está mal? Si por un lado, o sea, ¿de qué les sirve tener unos hits hermosos, unas filacterias hermosas? ¿Ya? ¿De qué les sirve si la intención es que les vean? ¿Ya? Por otro lado, ¿de qué les sirve ser las autoridades de la época, ¿no es cierto? Si mandan a callar al propio Mesías. ¿De qué les sirve, como dice acá, de qué les sirve ganar un prosélito si cuando ya lo logran resulta que es peor? ¿No es cierto? ¿Y de qué les sirve tener opinión en la interpretación de la Biblia si cuando lo hacen terminan errando? ¿Ya? Entonces, fíjense, si podemos resumir más bien todo esto, ¿sí? Para no hacernos tanto lío, ¿ya? Y para no poner con tantos términos y todo, si podemos poner esto en una sola palabra, es que perdieron el enfoque, perdieron el objetivo, perdieron el enfoque, ¿sí? Se perdió el objetivo. A eso se refiere lo que les decía, ¿no? Pero ellos ni con un dedo suyo tienen el objetivo de activar eso, ¿ya? O sea, no tienen ni la más mínima intención, digamos, o sea, no hay algo que les indique el objetivo real para hacer que eso funcione, ¿ya? Y de hecho, eso es lo que, si lo vemos desde esta forma, desde esta perspectiva, resulta que eso es lo que suele pasar con un montón de personas cuando se pierde el enfoque. Entonces es como tan sencillo y a veces suele pasar, ¿no? En muchas iglesias se ha escuchado que, que logran hacer muchas cosas, por así decirlo, ¿no? Una iglesia grande, un montón de gente, dos, tres grupos de música, muchos cultos, muchas reuniones, cosas por el estilo, por así decirlo, muchos proyectos, etcétera. Y resulta que después cuando se les pregunta, ¿para qué hacen eso? Resulta que muy pocas personas saben responder, ¿para qué hacen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo eso? O sea, ¿para qué se hace eso? ¿Ya? Y a veces no se tiene un objetivo claro. A veces el objetivo es construir un templo para crecer. Bueno, ¿y para qué quiere crecer usted como iglesia? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, a veces eso es lo que se pierde de vista, se pierde de vista. Y eso es lo que les pasó a estas personas. Entonces, por ejemplo, está bien que una persona quiera tener un bonito tzitzit, ¿ya? Pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Me explico? Entonces, si el objetivo es para que me vean, pues mejor no use tzitzit, ¿ya? Si el objetivo es para cumplir lo que dice la Biblia, ¿no? De que se acuerde de los mandamientos, de que sus ojos no vayan por ahí, se pierdan, pues ya hágalo. Y cuando lo hace así, no importa mucho la distancia del tzitzit y todo lo demás. ¿Me explico? Lo propio así. ¿Para qué usted quiere ponerse al frente a enseñar en una congregación? Para que le reconozcan, le digan maestro, pastor, o porque en realidad el Señor le ha llamado y tiene los recursos y Dios le ha dado los recursos para pararse al frente, estudiar y preparar y todo lo demás. Porque si es solo para que le reconozcan y le digan, pase al frente acá, pues no, no, ha perdido el objetivo. Lo mismo acá. ¿Para qué quieren, no es cierto? ¿Para qué se ponen
a ponerse como de puerta, ¿no es cierto? Para, en cuanto a la enseñanza, hacia la final van a dejar, van a cerrar al que tiene un buen mensaje, ¿ya? Y en lo que sigue acá, ¿no? ¿Y para qué se van a lanzar a hacer un prosélito si al final no le van a ayudar? ¿Ya? Y es lo que, por ejemplo, en muchas iglesias se ha visto, lastimosamente, ¿no? Mucho de lo que acabamos de hacer. Se hacen muchas obras, muchas intenciones, muchos objetivos, pero desenfocados, ¿ya? Y es lo que, por ejemplo, ahora de pronto Jesse me entiende un poco mejor porque Jesse está terminando su tesis. Entonces, una de las cosas que les decía, y de pronto todos los que han hecho en algún momento una tesis o saben de qué se trata eso, una investigación, pues, una de las cosas fundamentales para comenzar es precisamente esto de los objetivos. Si uno no tiene unos objetivos claros, así tenga la mejor información, así tenga el experimento más preciso. Si no están bien planteados los objetivos, no se sabe a dónde va, ¿ya? Entonces, fíjense qué importante es eso, y eso es lo que aquí básicamente está diciendo. Si podemos decir de otra manera. El objetivo, o digamos, el propósito de este capítulo es poner muchos ejemplos de lo que puede pasar o de lo que llega a pasar cuando los líderes de un pueblo pierden el objetivo, pierden de vista el objetivo. Que si nos acordamos una vez más que el telos, como dicen en Romanos, ¿se acuerdan ustedes de ese versículo que a veces suele ser malentendido? Este de que el fin de la ley es Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que hay ese versículo por ahí en Romanos? Y que le entendían o que se le solía entender como que el fin, o sea, el acabose de la ley es Cristo, ¿no es cierto? Pero que más bien hay que entenderle porque ahí dice que es el telos, o sea, el objetivo de la ley es Cristo. Y si se quiere, el tesoro escondido, el tesoro último de la ley es Cristo, pues resulta que ahí entendemos por qué es que todas estas personas estaban desenfocados. Porque no le veían al Señor, no le veían el Mesías, no veían, o sea, a dónde apuntaba Dios con cada cosa. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cuál es el problema acá, digamos? O sea, ¿cuál es el problema? Que se enfocan en el mandamiento y no en el que dio el mandamiento, dicho de otra manera, ¿ya? O sea, se enfocan en el cómo y no en el por qué, y no en el para qué, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, es una cátedra, si se quiere, una cátedra, una enseñanza de qué pasa cuando los líderes o cuando una persona pierde el objetivo último de la palabra, ¿sí? Se vuelve una obra muy mecánica, se vuelve en un desenfoque total, en un conjunto de obras que pueden ser muy majestuosas, muy articuladas, muy complejas, lo que sea, pero desenfocadas, que no apuntan a ningún lado, ¿ya? Y es como, por ejemplo, lo que algunas veces yo me ponía a pensar, ¿ya? Decía, por ejemplo, ¿por qué el objetivo de una iglesia, por lo general, es crecer? ¿Por qué? ¿Debería hacerlo? ¿Me explico? Y no me lo tomen a mal, ¿ya? Y yo, por ejemplo, me acuerdo y les comparto esto, cuando estábamos en la iglesia donde nos conocimos con Jesse, había un grupo de jóvenes, pero que en realidad el grupo de jóvenes éramos cuatro, ¿ya? Éramos cuatro jóvenes, éramos cuatro adolescentes en esa época, adolescentes jóvenes, y resulta que el objetivo de siempre fue crecer, fue crecer, fue tener más y tal, porque había un antecedente de un grupo más grande, numeroso y cohesionado y todo lo demás. Entonces, el objetivo era crecer y crecer y crecer y crecer. Y yo nunca entendí por qué. ¿Por qué se quería crecer? O sea, tener más gente. ¿Por qué el objetivo era tener más gente? Yo nunca lo entendí en realidad, especialmente en las circunstancias que pasábamos en ese momento. Y ahí me di cuenta que ese no era el objetivo, que estaba mal enfocado. Y me acuerdo haberles dicho en ese momento, les decía, vean, antes de que nos dediquemos a crecer, mejor fortalezcámonos los cuatro que somos ahorita, fortalezcámonos, conozcámonos, llevémonos bien los cuatro y ya verán que aunque sea si se suma uno o dos más, pero ya hay una cosa cohesionada y una cosa firme sobre la cual ya después de edificar, sobre la cual ya se puede seguir trabajando. Eventualmente no me hicieron caso, no me hicieron caso y pues bueno, en realidad no se pudo crecer como se esperaba, ¿ya? Porque no había esto. Entonces, precisamente desde ahí me pude dar cuenta también que es muy importante plantearse bien el objetivo. ¿Para qué? ¿Ya? Pues para qué. Incluso, por ejemplo, eso nos puede hacer mucha reflexión para nosotros hoy, ¿vale?
Que, por ejemplo, es como cuando a veces, ya no ha habido mucho de esto, pero o tal vez no me he topado con muchas personas así, pero, por ejemplo, hace un tiempo había mucha fiebre por, es que quiero aprender hebreo, porque es que quiero esto. La pregunta es, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? No está mal que se plantee ese objetivo, pero, o sea, no está mal que lo quiera hacer, pero ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para andar corrigiendo a toda la gente? ¿Ya? ¿Para creerse superior? Para decir no, para sentirse el héroe cuando uno tacha la Biblia y dice, no dice así. ¿No? ¿Para qué? Para eso, mejor no estudie. Quédese ahí con su versión, vea otras y tal. Pero en cambio, si es para entender mejor y todo lo más, claro, para entender mejor, para profundizar, para primero corregirse uno mismo y todo lo demás, pues bueno, eso tiene otro objetivo. Y además, para eso ir compartiendo poco a poco con los hermanos, pues eso es otra cosa. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces es lo mismo. Y eso es una cosa que siempre debemos nosotros preguntarnos, ¿para qué o por qué? ¿Sí? O sea, cuál es el objetivo detrás? Entonces, porque si no, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez mi papá me contaba de algunos casos, perdón, de hermanos que, por ejemplo, decían, no, hermano, yo quiero dejar todo, quiero dejar los estudios, quiero dejar la familia, quiero dejar todo porque es que quiero ir a predicar. No quiero ir a predicar, quiero servir al Señor. Entonces decía, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, a primera vista parecería un objetivo bueno, ¿no? Quiere predicar el Señor, quiere servir al Señor. Pero espérate, ¿para qué quieres eso? De pronto para huir de tu realidad, para evadir, perdón, responsabilidades a veces, para sentirte el héroe de la familia, para sentirte muchísimo, o sea, para crearte una idea de que eres el único santo, o sea, ¿para qué? Y a veces cuando se veía al final, o sea, y cuando se le decía no, pues resulta que en realidad el objetivo era cualquier otra cosa menos el predicar, el perseverar y todo lo demás. Después se terminaban apagando. Entonces fíjense que esto es muy importante, ¿ya? No perder de vista el blanco, que es por eso lo que dice el apóstol Pablo, fíjense, y ahí tiene coherencia lo que dice, ¿ya? No que yo ya lo haya alcanzado, sino que yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento. O sea, aún el apóstol Pablo en todo lo que era, nunca perdió de vista eso, o sea, nunca perdió de vista el objetivo. Bueno, me voy a emprender un viaje enorme, ya, pero ¿para qué? Para que me reconozcan después como el apóstol Pablo, para que digan cómo viajan, cómo le pegan, ¿no? ¿Para qué? Para difundir el evangelio y con objetivos claros, con autorización, con todo lo demás, pues bueno, ahí sí vaya. Con respaldo del Señor, vaya. ¿Me explico? Pero aún si se tuviera todo eso y tal, o sea, ahí no funciona la cosa por solo tener buenas intenciones. Sí, y eso es lo que les pasó acá. Porque de hecho les digo, los fariseos nacieron con una buena intención. Y la buena intención era descentralizar del templo la enseñanza de la palabra. Y díganme que eso no era bueno. Claro, pero resulta que después de lo que derivó, ¿no es cierto? No fue lo mejor. No fue lo mejor. Es como cuando dijeron, ¿se acuerdan en su momento? Por poner un ejemplo más claro, cuando dijeron la civilización europea en su momento se planteó, es que tiene que estar dividido el poder religioso del poder político. ¿No es cierto? Buena intención, sí, pero vayan a ver en qué terminó. ¿Ya? Entonces, fíjense, a eso es a lo que me refiero. Entonces, el objetivo nuestro no tiene que ser tanto un tema así muy terreno, sino que el objetivo que siempre nos plantea la Biblia es siempre asuntos que tengan que ver con el fortalecimiento del reino, ¿ya? Básicamente. O sea, y por el reino me refiero a buscar al Señor y Josué y su voluntad, la reconciliación, lo que hablábamos en la paracha pasada y demás. ¿Sí? Ahora bien, de esto, en el siguiente versículo, y por eso a propósito hice una pausa en el versículo 23, porque aquí está el centro que les anunciaba que es la solución a todo esto, ¿ya? Entonces, fíjense, dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es lo que quiere decir. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y este es el núcleo de todo, ¿ya? Entonces, el núcleo de todo es, esto era necesario hacer. O sea, ¿qué dice aquí? Como dice, como ponen ahí, lo más importante de la ley, ¿no es cierto? Pero
sin dejar de hacer aquello. Es decir, las minucias, ¿no? Las minucias, ¿ya? Y esto es una cosa que a veces cuesta mucho entender. Cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué? Y esto se deriva de lo que venimos hablando. Cuando se tiene muy claro el objetivo, ¿ya? Después se puede plantear objetivos, como se suele decir, los objetivos específicos, ¿no? Eso es lo que se ve en investigación. Del objetivo, ¿cómo se llama? Del objetivo general dependen los específicos. Y ahí tienen que ver, por eso es medio interesante o sea, más bien dicho, o sea, si es que alguien está haciendo una tesis, ¿no? En este caso Jesse, pero si es que alguien en su momento tiene que hacer una tesis, una investigación, o está haciendo una tesis, pues debe saber eso e incluso puede utilizarlo con perspectiva o digamos que Dios les use también en ese sentido para abrir los ojos, más allá del papel que tienen al frente, ¿no? Del documento que tienen al frente, porque es que esto sirve también para, digamos, esto también está escrito en la Biblia y con un propósito un poco mayor, más allá de alcanzar un título, ¿ya? Entonces el asunto es tener bien claro el objetivo, Mashiach, ¿no es cierto? Su voluntad, el reino y demás, ¿no es cierto? Y después, según eso, ya nos podemos plantear aquellas cosas más minuciosas, no al revés, ¿ya? No al revés. Entonces, por eso dice, aquí ustedes diezman el comino, es decir, aquellas cosas que son muy, muy difíciles de diezmar, ¿ya? De diezmar, ¿ya? Que dice, la menta y el eneldo y el comino, ¿cierto? O sea, se centran en hacer aquellas cosas más chiquititas, ¿no es cierto? Pero dejan de lado lo más grande, o sea, lo importante. Entonces, cuál es la cuestión? Que están haciendo al revés las cosas, si se dan cuenta. Entonces, se centran en los objetivos, por ejemplo, por así decirlo, se centran en los objetivos específicos, pero no en el general, ¿ya? Básicamente. Entonces, se centran en esas cosas minucias, en esas minucias, pero no se dan cuenta de lo importante, del macro, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, y ese es el centro de este versículo, de este capítulo, ¿ya? Que por un lado se perdió el objetivo y el perder el objetivo les llevó a darse la vuelta, a hacer las cosas al revés, ¿ya? En este sentido, a hacer un montón de cosas, pero sin saber para qué, ¿ya? Entonces aquí básicamente lo que nos dice es, ¿cuál es el objetivo? La justicia, la misericordia y la fe, la educación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Entonces, por ponerle así, según lo que vemos así, ¿cuáles son los objetivos de los mandamientos, por así decirlo, de la ley? ¿Qué dice aquí? La justicia. ¿Qué más? La misericordia y la fidelidad. Fíjense ustedes. ¿Qué tal eso? Entonces, esos básicamente son los objetivos de de la ley. ¿Ya? Lo voy a poner como otro color para que lo salte. Entonces, estos son los objetivos de la ley. ¿Ya? Según lo que dice aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Ok. Pero ahora, por otro lado, cuando ya se tiene claro la justicia, la misericordia y la fidelidad para poner en práctica los mandamientos, ya después el cómo, ¿no es cierto? Pues va a fluir de otra manera, ¿sí? No al revés, porque nosotros a veces incluso es lo que también suele pasar, y hay quienes hayan hecho una tesis y demás, solemos, porque yo también pasé por eso, solemos pensar al revés, ¿no es cierto? Solemos pensar de los detalles al general, ¿cierto? Entonces, yo me daba cuenta. Y es algo que por alguna razón suele pasar, quizá porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar en esa forma, si se quiere, deductiva, o sea, de lo general a lo particular. Nosotros pensamos muy de manera muy intuitiva, ¿sí? Entonces, fíjense, en el sentido, o sea, digo esto porque nosotros pensamos en el sentido muy o sea, nosotros pensamos como detective. El detective piensa por intuición, o sea, va encontrando pistas, ¿no es cierto? Y ya cuando tiene todas las pistas, se lanza una teoría, ¿no es cierto? Entonces es que encontró no sé, la puerta abierta, después encontró un cuerpo, después encontró tal cosa, entonces dice, aquí pasó una cosa, primero hizo esto, tal, y después de que tiene todo, concluye, ¿cierto? Saca el cuerpo, saca toda la cosa. Pero resulta que aquí lo que el Señor nos dice es que para algunas cosas sirve eso, pero más bien aquí, para comenzar a hacer bien las cosas, hay que hacerle al revés. Primero vea todo el panorama y después se centra en los detalles y verá que así funciona mejor.
Y así es como debe funcionar. Entonces, aquí, ¿cuál es el enfoque? O sea, ¿qué se procura con todo este tema llamado práctica de mandamientos? Justicia, misericordia y fidelidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que alcanzar. Entonces, si me voy a poner tzitzit, debo buscar que se cumplan al menos estos tres criterios: justicia, misericordia y fidelidad. Si voy a ser un prosélito, ya, es decir, si el objetivo, si el plan es ir a predicar, hay que buscar que estos objetivos: justicia, misericordia, fidelidad. Si es que voy a predicar en la casa de una viuda, si es que voy a dar una interpretación de la Biblia, tengo que buscar estos tres objetivos, ¿ya? Por lo menos, para así decirlo. Carmita. Shalom. Mira, estos dos puntos, ¿no? Bueno, no sé si fijarme en el punto A y el punto B literalmente, pero estas dos cosas, más bien veamos. Ay. Bueno, sí, no sé cómo explicar. Bueno, yo asocio a esto, ¿no? O sea, bueno, basándonos en el verso central que acabamos de leer este momento. Entonces dice, ustedes diezman hasta en las cosas mínimas, pero se han olvidado de estas tres cosas. Bueno, parece que la segunda más específicamente sería Gesed. Esa palabra corresponde más fácilmente a Gesed, o sea, sería la piedad, la solidaridad. Se han olvidado de la justicia, la solidaridad y la fidelidad, ¿no? Pero nosotros sabemos que ay, es que no sé cómo empezar lo que quiero decir. No, mejor dejemos de esta forma. Los mandamientos son competencias, aprendimos alguna vez, ¿no? O sea, por ejemplo, llevar tzitzit parece que fuera el deber de llevar tzitzit nada más. No es eso, sino es una competencia, es algo que nos es dado de arriba, una capacidad que me hace poner la mirada en esta instrucción y me hace querer hacerlo. Sí, o sea, el mandamiento es algo que con el ejercicio de los procedimientos o de las ordenanzas o de los decretos que Dios ha puesto o las normas que Dios ha dado, ya se vuelve como parte de nuestra identidad, tanto que los mandamientos terminan siendo virtudes, ¿no? Entonces, que las virtudes de Cristo habiten en los hijos es como en lo que realmente sería el objetivo, porque no es ponerme sit por ponerme, sino que tiene que ver con la esencia de todo la Torá y nuestra relación con Dios como hijos. Entonces, a lo que voy es que los mandamientos no son precisamente obras, sino que los mandamientos o la Torá, digamos de esta manera, habíamos aprendido también que es igual a Jukim más Mishpatim o Mishpatim más Jukim. Donde Mishpatim tiene que ver con las obras, los procedimientos, digamos así, pero el Jukim tiene que ver con las promesas de Dios. Pero las promesas se engloban en la principal promesa que es la obra de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Entonces, digamos que aquí el Mishpatim era esto de diezmar, ¿no? El procedimiento está correcto. Pero no puedo hacer un procedimiento por procedimiento sin fijarme en el Jukim. Entonces, aquí me dicen, al poner la justicia, la solidaridad y la fidelidad, tiene que ver con el Jukim, porque los Jukim de alguna manera están dándonos pistas de quién era aquel que había de venir para ser solidario con nosotros. Estaba hablando de Yehoshua HaMashiach. Y para adjudicarnos una justicia por gracia, no precisamente por obras. Estoy refiriéndome a esos tres puntos, ¿no? La solidaridad es una obra que Dios hizo para con la humanidad a fin de adjudicar justicia a los pecadores gratuitamente, y este es al final la obra de la fidelidad de Dios. Entonces, es como que a mí, ¿cómo se come esto de la justicia, la solidaridad y la fidelidad, no?
Entonces está bien que exhibas fidelidad, digamos así, en los mishpatim, en hacer los procedimientos correctos, como estábamos diciendo, llevar el tzitzit, pues hacer este tema del diezmo, pero que pongas de relieve estas tres cosas, la justicia. O sea, estos son herederos de la justicia, estos que de los que estamos, no sé si demandando o esperando que ya el mandamiento haya sido como una virtud en sus vidas, ¿no? O sea, que esto de diezmar no sea tengo que, sino es una virtud y es una parte del carácter de Dios que nos hace saber que todo viene de Él, que pues de lo que Él mismo nos da es posible tomar esta señal que nos hace sentirnos uno con Él, ¿no? Pero habrán circunstancias que a estos justificados en algún momento en particular no les alcanza, qué sé yo, ¿no? Para el tema del diezmo. Entonces, saber que no es por obras la salvación, sino es por esa justicia que ya nos ha sido adjudicada y aprender de la solidaridad de nuestro Dios, pues que a los que éramos pobres nos enriqueció haciéndose Él pobre y de alguna manera o sea, no meternos a juzgar porque Dios es el que finalmente juzgará. Entonces, participar de esta solidaridad, ¿no? Que por qué no lleva aquel un tzitzit. O sea, yo creo que los que ya hemos caminado y hemos madurado y bueno, sobre todo si son varones, deberían llevar los tzitzit. Pero ahora ha habido algunas informaciones a nuestra mente, algún entendimiento, y pues puede ser que alguno entendió que solo ha de llevar cuando son las fiestas, por decir. Entonces no nos podemos meter en esa parte, pero sí saber que ahí está expuesto el mishpat y que dice que debe tener un hilo de azul y demás. Y ahora que cómo se lo pone y como no explica, pues bueno, en eso nosotros dejamos a cargo de la fidelidad de Dios. O sea, está haciendo hasta donde entendió lo mejor que puede. No está menospreciando el mandamiento. Otra cosa es que sabe y dice, no importa. Eso es otra cosa, ¿no? Pudiendo hacer, no lo hace. Pero bueno, el tema es que lo que como que quiero entender es como enfócate en el Jukim, la obra de Mashiach. Si este es un heredero de la justicia, ¿quién soy yo para hacer yo, o sea, llevarle cuentas de la justicia, ¿no? O sea, ya le ha sido entregada la justicia. Entonces, la solidaridad de Dios también debería estar en nosotros, porque nosotros tal vez no seamos en un área débiles, pero en otros estarán viendo lo mismo en nosotros. Y confiar que esta es la obra de la emuná, ¿no? O sea, el que empezó en nosotros, Él la va a terminar. Y eso no quiere decir que pues no dejemos de hacer lo que es primero, pero toma en cuenta lo segundo, ¿no? Habrán circunstancias de que algún procedimiento no se haga tan perfecto, pero mira que este es uno que ha sido heredero de la justicia, que es por gracia. Mira la solidaridad de Dios, cómo se ha manifestado en él, igual que en mí también, y participar nosotros de esa solidaridad. Y esta es la emuná, esta es la educación de toda la escritura. Y finalmente, ¿a qué apunta? Es a ver la obra de Mashiach. Antes ellos todavía no habían experimentado la forma como nosotros, en esa abundante gracia, esa llanura del Rúa que nos ha sido concedida, pero ahora tenemos, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo comer este mandamiento? Entonces, como ellos no tenían claro el objetivo, evidentemente, entonces, como tú nos explicas, está todo muy bien, ¿no? Entonces, ese atar cargas pesadas es porque tratando de hacer en las fuerzas humanas y ese de poner ese montón de cercos para tratar de no sé, cumplir o tratar de guardar lo mejor que se pueda en la perspectiva humana la Torah, o sea, desvirtúan la obra de Mashiach. Todo eso estaba puesto para hablar de él.
para hablar de él. O sea, si el Sid es blanco, pues miren lo celestial, ¿no? Miren a Dios, no es cuestión de hacer las muchas obras blancas, por decir, o perfectas, es por causa de él. Entonces, o sea, sí, muy bien explicado todo lo que dijiste, sino que era como que me viene esto de Juquín y Mishpatín. Es todo, o sea, si es que yo hago el Mishpat y no tengo en cuenta el Hok, que es lo que da el carácter de Dios, que se humilló, se despojó para salvarnos, que murió y resucitó. Si yo no veo la obra de la justicia de Él en mi vida o inclusive en la de los otros, es como que en verdad las obras son vanas, es solo para ser vistos de los hombres, es solo con una intención hipócrita o de vanagloria humana, y no es para mostrar, no es para exhibir la virtud de Mashiach. Por eso también esto de mandamientos, ¿no? Los mandamientos es ya una competencia en nuestras vidas, no es precisamente el hacer las obras, sino que estos fluyen como respirar, ya se van viendo en nosotros, ya nos pintan y cada vez van haciéndose más fluidos como parte de nuestro natural hablar, caminar, sentir y pensar. Entonces vamos siendo transformados y siendo cada vez más semejantes a Él. Bueno, es más o menos lo que comprendo y que he tratado de poder compartir. Muchísimas gracias, Camita. Creo que nos viene muy bien. Entonces, nada más para, de pronto, si se podría, me atrevo a resumir, digamos, lo que nos dijo Camita con estas palabritas. Entonces, el objetivo serían los los Hukim, ¿no es cierto? Los Hukim, o sea, las promesas, ¿cierto? Aquello invariable, y las minucias, por así decirlo, lo pragmático serían los Mishpatim, ¿sí? Básicamente. Que de eso va, digamos, la cosa. Entonces, ¿qué les parece si seguimos leyendo un poquito más o nos podemos quedar por ahí? Yo creo que podríamos quedarnos por ahí y más bien les invitaría a todos a que podamos leer para la siguiente semana el resto del capítulo del 24 en adelante, porque básicamente es la conclusión digamos, es la consecuencia, digamos, práctica de esto. Porque por un lado, como vemos, es como que les comienza a decir algunos ejemplos de lo que pasa o de cómo es que ellos se han fijado, y hablando en estos términos, más en los mishpatim, en las minucias, que en los hukim, en las promesas, en lo relevante, en el sentido de los objetivos grandes, de lo macro, de lo que no hay que perder en cuenta. Y después a continuación les va a decir, por eso ustedes son unas personas que apenas son apariencia, ¿sí? Que por dentro, que por afuera están brillantes, están relucientes, están en apariencia de justicia, pero en realidad por dentro es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, la siguiente semana, entonces, Dios mediante, por el tiempo, hemos de terminar este capítulo 23 a partir del versículo 24, que es decir, y hasta el final, si Dios lo permite, ¿sí? Entonces, como nada más conclusión para el día, para esta ocasión, lo que el Señor nos ha enseñado acá es esto, ¿no? Es este final del versículo 23. Es necesario hacer lo importante de la ley, es decir, lo que pone acá, la justicia, la solidaridad, la fidelidad, que no son otra cosa que un ejemplo de los Joquim, sin dejar de hacer aquello, es decir, las minucias, los mandamientos, dicho de otra manera. Cuando se tiene claro lo que el Señor procura, la justicia, la solidaridad, la fidelidad, Dios mismo va mostrando la mejor manera de cómo hacer de cómo llevar a la práctica los diferentes mandamientos que nos ha dejado, ¿sí? Porque vale la pena decirlo y nada más como para recalcar, porque mientras Carmita nos comentaba también, se me venía a la cabeza una cosa y una realidad también, que esto nos tiene que llevar a nosotros a no ser hipócritas en el sentido literal de la palabra, porque la palabra literal hipócrita es hipo abajo y critas es juicio, si no me equivoco. Entonces un hipócrita es alguien que juzga por debajo. ¿Ya? Es decir, por eso le conocen como un doble cara, porque es como que alguien que juzga por debajo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nos llevaría a no ser hipócrita, o sea, alguien que juzga por debajo. ¿Ya? En el sentido de que, ¿en qué sentido? En el sentido de que debemos estar claros de una cosa,
debido a que los objetivos, los hukim del Señor son muy amplios, son muy grandes, o sea, no son tan limitados, ¿no es cierto? La forma de llevar a cabo los mandamientos puede ser muy variada, puede ser muy variada. Y es como decirles, por ejemplo, es como decirles lo siguiente, por ejemplo, a propósito de aquí del diezmo, por ejemplo, ¿ya? Como del diezmo, por ejemplo. Nosotros sabemos que el diezmo tiene que estar dirigido a los 3 rubros que dicen en Deuteronomio 14, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos entendido, hemos dicho, a veces ya no sabemos de memoria, ¿no? Levita, fiestas y necesitado, ¿no es cierto? Pero la forma en cómo nosotros lo practicamos del Mishpat, ¿no es cierto? De dividir en 3 y dividir todo ingreso en tercios exactos, ¿no es cierto? ¿Eso está escrito así literalmente en algún lado? No, no lo está. Lo como nosotros lo hacemos es una forma, ¿no es cierto? Nos ha ayudado a organizarnos y todo, pero debemos saber que que puede haber, y seguramente habrá, muchos otros hermanos en otras congregaciones, en otro lado, que no lo hagan así, y no por hacerlo así están mal. ¿Me explico? Porque lo importante, el HOC, digamos ahí, en la forma de ejecutar el mandamiento, podemos discrepar, pero el HOC, ¿no es cierto? Que en este caso, en el HOC en el HOC, digamos, del diezmo, ¿cuál sería? De estos 3, por decirlo así. ¿Cuál es el HOC? O sea, la promesa de estos 3 que hemos visto aquí, detrás del diezmo, el principal. Se pueden enfocar obviamente los 3, pero ¿cuál es el que resalta? La solidaridad, ¿no es cierto? Es la solidaridad. Entonces, fíjense, el diezmo no está para mermarle, o sea, el diezmo no está para decir, a ver, ¿cuánto te entró? $10, $1. Así como que si fuera, no es el SRI, ¿no? Digo que de ingreso preste para acá. O sea, no está en ese sentido. El objetivo del diezmo es la solidaridad, que sepamos, como dice el mandamiento, que todo lo que nosotros tenemos Dios nos ha dado y que de eso hay que devolver, hay que eh, devolverlo en alguna otra manera que se pueda ayudar, sea la obra del Señor o sea mi prójimo, sea mi hermano, ¿ya? Y si en ese sentido, yo, por ejemplo, es lo que les decía, eh, que, 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 por ejemplo, si es que alguien de su diezmo decide dar todo el diezmo por algún momento o en alguna situación a un necesitado, a un hermano necesitado y le dice, hermano, ayúdate de esto, le diríamos que está haciendo mal. No, ¿por qué va a estar haciendo mal? Porque dedicó su diezmo a eso. Está enfocado en la solidaridad. ¿Me explico? Porque nuestra forma, o digamos lo convencional, lo común que hemos aprendido nosotros, o esta forma de administrar el diezmo, es una, pero no es la única. No es la única. ¿Ya? Que hay que cubrir esos 3 rubros, sí, es cierto. Pero nadie nos ha dicho que sea 33%, quiero decir, sino que hay que cubrir esos tres rubros. Si en algún momento se da toda una fiesta, pues bueno, una cita. Si es que después se da alguien, o todo se da a alguien que cumpla, digamos, que se pertenezca, digamos, este rubro de los levitas, etcétera, pues se lo hace. ¿Me explico? Entonces, para que veamos ahí. Entonces, obvio, si lo ponemos y si lo juzgamos, por así decirlo, en el sentido de hipócrita, si lo juzgamos solamente desde nuestra práctica, vamos a quedar muy mal, porque estaríamos perdiendo de vista los hukim, las promesas. En cambio, cuando vemos la práctica de mi hermano, de los hermanos, a partir de los hukim, los mishpatim se van entendiendo. ¿Me explico? Incluso como una forma de acercarse al otro. A veces nosotros emitimos juicios de valor o nos asustamos, etcétera, a partir de cómo se ejecutan los mandamientos. ¿Me explico? Pero a veces no se ven o no se hace al contrario. No se los analiza o digamos, se los valora a través primero de los hukim. ¿Me explico? ¿Ya? Y así se tiene incluso un mejor criterio ¿ya? Y con eso incluso se ayuda a solucionar un montón de problemas en el futuro. Y ya les digo, como por anticiparles, ¿no? A veces, por ejemplo, hay muchos que en su momento, y perdón que me tome unos minutos más, pero muchos en su momento, por ejemplo, en el ámbito cristiano, tal vez ustedes recuerdan, observaban mucho el tema de incluir ciertos instrumentos a la alabanza, por ejemplo, ¿ya?
observaron mucho y hubo una fuerte crítica de no se incluya tal o cual instrumento, no se incluye tal o cual instrumento, ¿ya? O no se incluya tal y tal ritmo, ¿ok? Pero, por ejemplo, por así decirlo, solo para ampliarnos el panorama, solo para ampliarnos el panorama. Eso, por así decirlo, es juzgar desde el mishpat, por así decirlo. O sea, desde cómo se pone en marcha. Pero no se analizaba mucho desde los propósitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo correcto, lo adecuado a hacer es, a partir de los propósitos, ver si es que el propósito se cumple o si digamos, si el propósito se cumple, o si estos tres propósitos se cumplen con la forma de ejecutar el mandamiento que he encontrado. Entonces, ahí como decía Carmita, habrá que ver si, por así decirlo, si cantando canciones con contenido cristiano, con contenido, por poner un ejemplo así, ¿no? Medio grosero, así, en el sentido de no tan elaborado, o así en crudo, ¿no es cierto? Habrá que ver si a la luz de la justicia, la solidaridad y la fidelidad, entonar un salmo al ritmo de reggaetón es correcto, por ejemplo. ¿Me explico? Por solo como por poner un ejemplo, como les digo, muy así en crudo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque habrá muchos que partirán simple y llanamente de la práctica. Dirán, no, eso está mal. Y hay otros, en cambio, que defienden solo desde las promesas. No, es que sí se alaba a Dios. ¿Me explico? Y una cuestión integral, más dicho, y lo correcto no es ni lo uno ni lo otro, solamente. Es integrar las dos cosas, que es lo que aquí el Señor Jesús nos dice. Está bien que quieran alabar al Señor, está bien que se quiera tal, pero integren ahora las dos cosas y vean si así junto corre. Porque, y es lo que suele pasar, cuando algunos hermanos defienden solamente los objetivos, ¿no es cierto? No, es que el objetivo es predicar, es que el objetivo es evangelizar, es que el objetivo es alabar al Señor, es gozarse, etcétera, ¿no es cierto? Desde ahí, claro que está bien. Y algunos, en cambio, si se centran en la práctica, encontraron un montón de peros. El asunto es que no es solamente desde lo uno y lo otro. La cuestión es que hay que integrar las dos cosas y ver si así junto se correlaciona, hay correspondencia, si eso funciona bien. Entonces, si es que todas las dudas que nosotros tengamos de práctica, porque si ustedes se fijan, estos no son temas de, digamos, de temas así muy teóricos, así muy en abstracto, ¿no? Son temas prácticos, tema de lo que termina haciendo la gente. Entonces, para poder emitir un juicio, si se quiere, un juicio de valor, por así decirlo, si se quiere emitir algún criterio respecto de alguna práctica cristiana, lo más sano es analizar en conjunto el HOC que se persigue, el HOC que estaría operando ahí, y después del Mishpat, digamos así. Y si eso junto, pues es correcto, es adecuado y fluye y demás, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que aquí el Señor Jesús nos está enseñando es cómo hacer esto precisamente. Entonces, les diría, sí, ustedes se han centrado muy bien en los mishpatim, muy bien en las minucias, pero han dejado de lado el hukim. Y habrá otros casos en los que, en cambio, se centren muy fuertemente en los hukim, pero dejen de lado el mishpat, ¿sí? Y lo que nos quiere decir es que siempre van de la mano las dos cosas. El hukim, los hukim con los mishpatim. Dicho de otra manera, las promesas con los procedimientos, ¿sí? Dicho de otra manera, siempre es importante tener los objetivos generales con ya los objetivos específicos, que esas dos cosas corren, ¿sí? Y con eso funciona el edificio. Sí, entonces con eso creo que hemos llegado hasta el final. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda por ahí, algún comentario. Si no, podríamos ir terminando. ¿Sí? No sé si es que alguien tiene por ahí. ¿Alguien? ¿No? Jenny. No, creo que no. Ok, Ay, la- ok, ok. Entonces creo que podemos ir terminando. De acuerdo.